del emprendimiento muchas veces es solitario. O sea, la gran mayoría de la gente no emprende, la gran mayoría de la gente tiene empleo. O sea, me acuerdo una vez conversando con un amigo que me dijo, pero vos te ves dando clases de italiano por el resto de tu vida. ¿Cuáles son tus recomendaciones para todos los otros emprendedores que también buscan eso? O sea, hay muchas personas que también quieren tener lo que vos ya gozás o disfrutás. Que crea en realmente que las decisiones que está tomando las está tomando más allá de las críticas o los comentarios que pueda recibir en el camino. ¿Qué significa ser exitoso para vos? Digamos que esa libertad de decidir sobre tu tiempo es lo que siempre me ha a mí acercado al mundo del emprendimiento por esa ventaja que supone. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Copiloto. Hoy estamos con un invitado súper especial y un bacán. Se llama Juan Felipe Velasco, le decimos Chiqui de cariño. Tiene una historia impresionante que yo creo que es muy inspiradora para cualquier emprendedor. El man es un berraco, lo ha hecho solo y lo ha hecho a su manera y balanceando, digamos que su estilo de vida, que es mucho de lo que queremos abarcar con Copiloto. Su empresa principal se llama Parliamo, que es una academia de italiano online, pero también tiene una academia de francés, también tiene una empresa de fotografía. Mejor dicho, este man hace de todo y ha hecho de todo. Aquí lo tengo pues en el show. Bienvenido. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación y por la presentación. Claro que sí, obvio, ¿no? Arranquemos con quién sos, o sea, contarle un poquito a la gente quién es Juan Felipe, cómo llegaste a Parliamo, contanos un poquito un resumen. Bueno, listo, yo tengo 30 años, nací en Cali, estudié de profesión ingeniería civil, también en Cali, y al estudiar esa carrera terminé en Italia por distintos motivos académicos y que fue lo que me acercó al italiano, pero como decías, antes de esa experiencia venía yo ya, digamos, teniendo distintos proyectos en ámbitos súper variados del emprendimiento y que, digamos, que hicieron que yo tuviera un bagaje amplio para después montar este proyecto que es ahora el que más tiempo y energía le dedico. Parliamo. Parliamo, sí. Contame algo, vos estudiaste ingeniería en Italia, ¿no? Como dijiste. Sí. ¿Y qué pasó con esa carrera? O sea, ¿por qué dijiste de ingeniero a tengo una empresa online de italiano? Hay una brecha gigantesca, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿cómo fue ese cambio? Bueno, yo empecé mi carrera en Cali. Los últimos semestres los hice en Italia por un programa que tenía la universidad. Y esa experiencia de vivir en Italia sin saberlo me condujo a la empresa de la que estamos hablando ahorita, Parliamo, porque digamos que evidentemente viviendo en Italia pues aprendí italiano mientras estudiaba ingeniería, como decís vos, y en ese momento no sabía que estaba aprendiendo italiano y que después lo iba a aplicar de la manera como lo estoy usando ahora, pues que es como el pilar fundamental de la academia. Pero ¿qué me alejó de la ingeniería? Pues esa es una respuesta muy compleja, pero voy a intentar resumírtela pues de la manera más fácil y entendible. Mientras yo estaba en Italia, los últimos semestres incluían digamos, una práctica empresarial en una empresa allá y en esa época empecé yo a ir a trabajar como estaba estipulado dentro del programa y empecé a cumplir los horarios que suponían pues, mi estadía en la empresa. O sea, un trabajo normal, común y corriente. Este es tu horario, ven a tal hora y vete a tal hora. Un horario, es decir, tenía que yo estar allá de lunes a sábado, desde 8 de la mañana hasta 5 de la tarde. Y digamos que no es que me disgustara el trabajo estaba muy bien, había muy buen ambiente, los jefes eran muy, muy buenos, muy simpáticos, pero por esa época necesitaba devolver un libro en la biblioteca de la universidad. Y yo no encontraba el momento para devolverlo. O sea, todos los días yo me levantaba, iba a trabajar y cuando regresaba ya la biblioteca estaba cerrada y el fin de semana la biblioteca estaba cerrada y entonces después de varios intentos dije, o sea, si esto es para devolver un libro, imagínate después cuando crezca y tenga hijos y necesiten estar, o sea, necesite yo estar con ellos todo el día o digamos que tenga alguna situación que me impida ir al trabajo, pues se va a volver un problema. Y digamos que esa libertad de decidir sobre tu tiempo es lo que siempre me ha a mí acercado al mundo del emprendimiento por esa ventaja que supone. No significa que uno trabaje menos, ¿no? Porque a nivel horas, si totalizas las horas que le has dedicado a un proyecto de emprendimiento, muy probablemente sean más de las que le habría dedicado a un trabajo como en el que estaba en ese momento, pero sí tener la posibilidad de decidir cuándo dedicárselas y, digamos, no siempre, ¿no? Pero
la mayoría de las veces tienen la posibilidad de decidir en qué momento trabajar y en qué momento darle prioridad a otras cosas. O sea que esa anécdota que encima está bacanísima porque es súper orgánica, te enseñó que en un trabajo tradicional no tenías esa flexibilidad de tu tiempo. O sea, la flexibilidad, yo creo que esa es la palabra clave. Sí, totalmente. Ese fue lo que a mí me impulsó a decir, sí, o sea, el camino es este y me voy a arriesgar ahora que tengo como la energía. Y digamos que no suena tan lindo decirlo, pero yo creo que detrás de esa motivación hubo como un miedo, ¿no? O sea, el factor miedo fue importante ahí. ¿Cuál era tu miedo? El miedo al horario de oficina y al no ser yo, digamos, el dueño de mi tiempo. Ese era el miedo de caer en eso. Entonces, digamos que en esta historia lo que me queda claro es, con lo del libro dijiste, ok, que entre otras, yo creo que ese es tu libro favorito, pero ¿qué libro era? No me acuerdo, era un libro de ingeniería, seguramente. Ah, no, imagínate. Entonces, bueno, con esta historia te diste cuenta, ok, definitivamente para mí mi flexibilidad de tiempo es importante. Es una prioridad. Es una prioridad. Me proyecto en el futuro y no me veo en un horario tan estricto porque ahí hablaste de hijos, o sea, mejor dicho, yo ya sé que por aquí va la película. No voy a poder atender las otras cosas de mi vida. Digamos que sí, hablé de hijos, pero digamos también a cosas mucho más banales como cortarse el pelo o hacer mercado. Digamos que todo funciona en el horario en el que yo trabajaba, entonces era muy complicado encontrar ese balance entre tu vida profesional y laboral y tu vida personal, digamos, de puertas hacia adentro. Y entonces de ahí, ¿cómo saltás a Parleamo? O sea, aquí identificamos una necesidad tuya personal. Una motivación, sí. Pero ¿cómo encontraste la oportunidad de negocio? Bueno, digamos que ahí hay un salto grande, pasaron muchas cosas, entre ellas la más importante, la pandemia. Yo en ese momento, yo me gradué en Italia y justo empezó la pandemia, me devolví. Que en Italia fue fuerte. En Italia fue muy fuerte, fue uno de los países de los que se vieron más afectados por ella y me devolví a Colombia. En ese momento pues todos estábamos como en una especie de pausa general en la vida y empecé a contactarme con un amigo y su esposa, en este momento su esposa, en ese momento era su novia, que querían aprender italiano y sabían que yo había estado en Italia, que sabía italiano y empezamos de manera muy orgánica, natural y sin ningún tipo de compromiso, digamos, económico, a hacer clases de italiano. A mí siempre me ha gustado enseñar, eso sí es algo que identifiqué con el tiempo viendo hacia atrás en los distintos proyectos que he tenido, siempre esa parte como pedagógica ha estado presente y esa fue como la primera experiencia que me motivó a decir, bueno, esto me gusta, creo que soy bueno haciéndolo y vamos a explorar más, digamos, hasta dónde puede llegar este proyecto y obviamente, bueno, complementarlo con una cantidad de aristas que tiene sacar adelante una empresa, no solamente la parte, digamos, operativa, que es dar la clase, sino todo lo que hay detrás de las ventas y demás. Pero sí, fue esa primera experiencia de... O sea, que ellos fueron tus primeros clientes. Ellos fueron mis primeros... No clientes, porque nunca hubo un pago de por una transacción, medio. pero sí, fue tu mis prueba. primeros estudiantes. Ok, fue tu prueba piloto. Sí. Y Benny te preguntó algo, de ahí entonces a tu primer cliente pago, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, esa también hubo una ventaja. A ver, hubo suerte, pero también fue buscada y es que yo con la universidad tenía una muy buena relación, con la Universidad de Cali tenía una muy buena relación porque yo sabía que ellos anualmente mandaban a Italia estudiantes a hacer lo mismo que había hecho yo. Entonces me comuniqué con ellos, les dije que estaba empezando este proyecto de enseñanza del italiano y pues que me gustaría que me incluyeran dentro de las opciones que ellos les presentaban a los estudiantes para formarse en el idioma. Y así fue, y así digamos que constituimos nuestro primer grupo de 8 o 10 estudiantes preparándolos para la experiencia de Italia que yo ya había vivido. Entonces fue un doble beneficio para ellos. Por un lado, tenían el aprendizaje del idioma y por otro lado, tenían como toda la experiencia que yo muy recientemente había terminado para poderlos guiar a ellos hacia donde estaban por... O sea, eras como un Sherpa para el que lo iba a hacer el programa, mejor dicho. Ven, te llevo. Sí, sí, Has sí. dicho un copiloto. Sí, exacto. Sí, sí, fue una muy buena experiencia tanto para ellos como para mí. Evidentemente, tener para mí un primer grupo como decís, de estudiantes, digamos, ya que pagaban por el servicio, pues fue súper positivo y para ellos también creo que fue una experiencia importante. Y Benny, te pregunto algo, porque en este proceso me imagino que hubo también mucho miedo y mucha incertidumbre de tu parte. Se me viene de una a la cabeza el hecho de que vos no sos italiano,
¿no te dio algún nivel de síndrome de impostor? Ese síndrome de impostor es tenaz que nos da a todos los emprendedores, que es que no nos sentimos o listos o suficiente o lo suficientemente preparados. Es como un perfeccionismo raro ahí metido también. No sé si te pasó eso con dar clases de italiano. O sea, al final del día vos no eras un profesor de italiano en entrenamiento, sino más era una experiencia vivencial tuya. ¿Cómo fue ese tema? Sí, digamos que, a ver, reconocía las diferencias que había entre tomar clases con una persona nativa y tomarlas conmigo, pero hablo de diferencias, no de desventajas, porque también había unos factores muy a mi favor, como lo que te contaba antes, que yo ya había vivido la experiencia. Y hay digamos, una forma de verlo que a mí me parece muy interesante, digamos, adaptándolo al tema del aprendizaje de idiomas, es la siguiente. Si vos sos una persona con sobrepeso que quiere perder peso y quiere llegar a tener un cuerpo, digamos, esbelto, atlético, exacto, ¿vos en quién confiarías más tu proceso de reducción de peso? ¿En una persona que siempre ha tenido un cuerpo atlético y siempre ha sido flaco, o en una persona que fue obeso y tuvo que atravesar por lo que vos vas a empezar a hacer para llegar a ese cuerpo atlético? ¿Cuál te parece que sería como más acorde a tu caso? 100% la segunda. Exacto. Entonces, pensar de esa manera me dio a mí como esa confianza de yo decir, bueno, yo atravesé por lo que estos estudiantes van a empezar a atravesar, y eso me da a mí una información que un nativo no tiene. Porque el nativo nació ya hablando el idioma, entonces no tuvo que aprenderlo, no tuvo que enfrentar ciertos retos que de cara al aprendizaje de un idioma pues vas a tener que encarar tarde o temprano, y yo sí lo había hecho. Entonces, por eso hablo de diferencias. O sea, hay unas ventajas importantes de tomar clases de idiomas con un nativo, pero cuando vos das con una persona que atravesó un proceso similar al tuyo, hay como una identificación que se da entre el estudiante y el profesor, que creo que también aporta muchísimo. Y creo que volviste lo que en papel suena una desventaja, una mega ventaja, ¿no? O sea, creo que lograste darle la vuelta y creo que tiene muchísimo sentido. Con el ejemplo que diste, estoy totalmente de acuerdo. O sea, uno preferiría esa identificación, que es la palabra que usaste, y digamos que establecer una relación con alguien que te pueda comunicar. Al final yo creo que eso pasa un poco con todo, ¿no? Uno ve y uno escucha también emprendedores que como que, no, desde el día uno me fue súper bien y siempre, entonces como que uno dice, ah, no, pues, ¿qué tenés para enseñarnos? ¿Me entendés? En cambio yo me imagino que vos tenés tus historias en Italia del aeropuerto la primera vez que llegaste que no sabías decir baño, ¿me entendés? Y cómo te chocaste con ese tema y otro y otro y otro, y son esos errores o esas equivocaciones de las que uno aprende y luego uno puede enseñar. Digamos que nos contaste un poquito de cómo empezó Parliamo. Ahora saltemos más al presente y hacia el futuro. ¿Cómo está Parliamo? ¿Cuánto venden? ¿Cuántos estudiantes tienen? Contanos un poco de ese éxito que has gozado y cómo es tu vida hoy en día con Parliamo. Parliamo, actualmente hacemos 4 ciclos anuales de cursos. O sea, nuestros ciclos duran 3 meses y una vez que termina uno, empezamos uno nuevo. Parliamo tiene 4 cursos, o sea, 4 niveles: base, intermedio, avanzado, y después abrimos un producto que ha sido un éxito total, que se llama un curso tour, que no es propiamente para el aprendizaje del idioma, sino para gente que ya conoce el idioma y que quiere ponerlo en práctica de una manera divertida y culturalmente interesante, y es como hacer un recorrido virtual, un poco como tomando el formato de los free walking tours que son muy populares en Europa, pero llevándolo a un plano virtual digamos, dedicando cada clase a conocer un monumento, un personaje histórico o un evento histórico de una ciudad. Entonces esos son los 4 niveles que tenemos, se dan de manera simultánea, es decir, empiezan todos los 4 niveles al tiempo, y una vez que terminan vuelve y empiezan los 4 niveles al tiempo. Entonces en estos 4 ciclos anuales que hacemos tenemos un promedio de inscripciones de 300 estudiantes por ciclo. Wow. O sea, más o menos 1.200 estudiantes al año. No todos nuevos, ¿no? Porque muchas de las inscripciones son estudiantes que ya vieron el curso base y ahora siguen al curso intermedio. Entonces, a nivel de estudiantes, muy probablemente no son 1.200, a nivel de inscripciones sí, y estudiantes serán algunos menos. Entonces, esos son más o menos como los números que manejamos. Tenemos varios profesores ya ubicados en distintos países. El hecho de que sea un negocio virtual 100% es una enorme ventaja. O sea, de las cosas buenas que dejó la pandemia es como eso, ¿no? Como mirar hacia la virtualidad con ojos distintos. Entonces tenemos profesores en Italia, tenemos profesores en Argentina, tenemos profesores en Colombia, todos italianos, eso sí, excepto yo, digamos que yo soy el único componente del equipo que no es italiano, pero
pero digamos que damos mucha valor a la parte humana de la persona. O sea, no solamente por ser italiano, pues ya puede ser profesor con nosotros, no, nos enfocamos mucho como en esa parte humana que queremos transmitir siempre a los estudiantes, ¿no? Hay una cosa que hemos aprendido a lo largo del tiempo y es, detrás del interés o la necesidad de una persona de aprender italiano, siempre hay un motivo mucho más grande. O sea, para muy pocos el italiano es como la estación final. Para muchos el italiano simplemente es el medio para alcanzar un objetivo más grande, que puede ser estudiar en Italia, hacer un posgrado en Italia, ir a vivir a Italia, trabajar en Italia. Y siempre nos gusta acercarnos a esa parte de la motivación del estudiante, porque limitarnos a hacer una academia de italiano que enseña solo gramática y ortografía es muy poco para lo que podremos realmente ofrecer, y es un acompañamiento más hacia bueno, vas a vivir a Italia, ¿qué ciudades tenés pensadas o qué universidades has visto, por qué esta, por qué la otra? Hay mucha información que tenemos nosotros como equipo, yo desde mi experiencia de extranjero que vivió en Italia y estudió en Italia, y los profesores desde su experiencia de italianos, que muchos de ellos viven en otros países, que es algo también importante para tener en cuenta, que les podemos dar a los estudiantes. Y ahí es donde realmente está como ese resultado que te llena el alma de lo que haces. Cuando logras conectar con el propósito superior de la persona. O sea, cuando te enteras de las historias que hay detrás de esas ganas de aprender italiano. Me acuerdo puntualmente dos que siempre las cuento porque es lo que te digo, es como ese pago no económico que te hace sentir realmente bien con lo que haces. Había una persona nacida en Venezuela que había migrado a Colombia por la situación política y social en Venezuela. Llevaba unos años aquí, pero no había logrado como establecerse. En ese momento su esposa estaba embarazada de su primer hijo, y de todo esto me enteré, digamos, compartiendo con los estudiantes vía WhatsApp. Digamos, poco a poco pues el curso se va desarrollando y digamos, se establece una relación. Y él quería aprender italiano porque tenía la posibilidad de acceder a los papeles de ciudadanía en Italia y buscar digamos, un mejor futuro para él y su familia. Entonces fue muy gratificante después de 9 meses o un año de estar con él en el formato de las clases, pero también muy cercano a su historia, cuando ya me mandaba videos desde Europa completamente establecido, con su hijo ya grande, su esposa había tenido ya habían tenido otro hijo, y él es supremamente, es decir, nos hizo parte de esa historia, y fue muy gratificante para nosotros, como te decía, pues haber contribuido en algo mínimo, pero que al final es para un propósito mucho más grande que simplemente aprender un idioma, ¿no? Y la otra historia es una señora que también era muy activa en las clases, y en algún momento en una de las clases, por algún motivo, se prestó la ocasión para que ella dijera que la razón por la que ella asistía a las clases era porque estaba con su mamá muy enferma, y las clases para ella significaban un espacio digamos, de pensar en otra cosa, de no estar tan cercana a ese momento doloroso que estaba viviendo, y se había vuelto para ella muy importante como ese espacio de distracción. Entonces, eso, cuando vos te enteras de esa parte humana que hay en los estudiantes, todo tiene un sentido diferente, ¿no? Las dos historias están impresionantes y me imagino porque entiendo que esa gratificación no económica que dijiste es la que uno al final del día como emprendedor lo llena más, ¿no? O sea, ya hay un punto que uno, esos momentos, esas interacciones son donde uno en verdad saca valor. ¿Cuál es tu propósito y cuál es tu motivación? Porque ahí hablamos de la motivación y el propósito de tus estudiantes, de algunos, pues. ¿Cuál es la tuya? Pues a ver, mi motivación va muy ligada a lo que hablábamos inicialmente de esa flexibilidad, de alcanzar esa flexibilidad, que actualmente le doy un valor increíble porque mi esposa es médica, y ella, digamos que tiene unos horarios muy distintos a los que se tiene una profesión normal. Entonces el hecho de que mi flexibilidad nos ayude digamos, a compaginar los tiempos de compartir juntos, y digamos que tener una calidad de tiempo en la que ambos podemos dedicarnos 100% a disfrutarnos, nos lo da esa flexibilidad a la que llegué a través de las empresas o de los proyectos. Entonces, ese es mi objetivo número uno, como ser hasta donde se pueda yo dueño de mi tiempo y poder decidir cómo usarlo y a qué dedicárselo. Obviamente detrás hay objetivos económicos, evidentemente, pues cuando todos empezamos un negocio,
queremos que rinda frutos también en ese aspecto. Y ya en un plano un poco más humano, y de esto no me di cuenta inmediatamente, o sea, esto me di cuenta con el tiempo, con la experiencia, con las clases, es contribuir a que la vida de cada uno de los estudiantes sea un poquito mejor para que alcancen sus objetivos, sea cual sea. O sea, si es que quieren ir a Italia para estudiar o para trabajar o para simplemente conocer, turistear, el nosotros darles esa poquita o mucha información que les podamos dar a través de los cursos, hacer que simplemente sus experiencias de vida sean mejores. Atado un poco como a ese lifestyle, a ese estilo de vida que para vos es tan importante, lo hablamos indirectamente con lo de la flexibilidad, ahorita acabas de mencionar, poder compartir con tu esposa. Yo creo que eso es mucho de lo que en Copiloto queremos mostrar. O sea, yo te lo juro que siento que sos el emprendedor copiloto por excelencia. O sea, como que sos un tipo que, sí, claro, la plata es importante, pero tiene un propósito con el que conecta y que realmente es el que te levanta todos los días. Querés tener un estilo de vida, digamos, que permita tener relaciones exitosas también. ¿Cuáles son tus recomendaciones para todos los otros emprendedores que también buscan eso? O sea, hay muchas personas que también quieren tener lo que vos ya gozás o disfrutás y has construido, porque pues no ha sido una casualidad tampoco. Es difícil esa pregunta porque creo que hay muchas cosas y muchas situaciones a las que uno se enfrenta en este camino del emprendimiento. Yo creo que hay un factor que es difícil encontrar que hace que todos los emprendedores que tienen algún tipo de éxito sean exitosos. O sea, como encontrar esa característica me parece difícil. Pero si tuviera que arriesgarme a seleccionar una, creo que es la confianza en sí mismo y en sus ideas. Que, digamos, puede no ser evidente, o sea, puede que no sea la persona más de puertas para afuera, súper segura en sí mismo, pero que crea en realmente que las decisiones que está tomando las está tomando más allá de las críticas o de los comentarios que pueda recibir en el camino. Pienso que es la única manera de que tu proyecto llegue a buen puerto, porque esas ni siquiera críticas, o sea, muchas veces son comentarios positivos, pero que llegan de mala manera o que se reciben de mala manera y que te afectan en tu propósito, van a llegar y pueden desestabilizarte. Entonces hay que ser como muy selectivo en qué cosas escuchar y cuáles de pronto no dar tanta importancia, porque en el camino del emprendimiento muchas veces es solitario. O sea, la gran mayoría de la gente no emprende, la gran mayoría de la gente tiene empleos. Entonces, cuando vos vas de alguna manera contracorriente ante lo que la sociedad impone de cierta forma, aparecen como esos episodios que te quitan un poquito de confianza y es ahí donde yo creo que muchos proyectos se caen. Pues hablemos un poco de esos episodios, precisamente Copiloto. Sí. Vos te metes a la página web y lo primero que dices, no estás solo. Y creo porque yo como emprendedor esa era mi queja principal a nivel existencial, no a nivel pues de mi empresa, no que hay que arreglar. Digo, yo como persona era, pucha, me siento muy solo, ¿con quién hablo mis cosas? ¿Con quién me entiendo? Mis amigos, lo que tú también dices, la mayoría no eran emprendedores, entonces a veces yo les contaba, pero como que, ¿me entendés? O hablaba a veces con mi mamá o mi novia o mi papá, pero pues también uno dice, bueno, ellos me quieren, entonces todos me dicen que sí, pero yo decía, ¿con quién puedo hablar en estos momentos tan difíciles? Que eso es uno de los objetivos de Copiloto, que puedas hablar con otros emprendedores y contarles, expresarte, hacer así sea terapia pues de emprendimiento. ¿Cuáles fueron unos de esos episodios para vos? Bueno, me acuerdo de uno muy puntual y es con mi grupo de amigos del colegio. Somos todos pues muy, digamos, contemporáneos en cuanto a momento de vida, ¿no? Y me acuerdo de esas primeras reuniones que teníamos en las que ellos ya estaban trabajando en sus empresas, que se hablaba de eso y tocaban temas y conceptos y palabras que yo no dominaba porque yo estaba en un mundo completamente distinto. Eso me acuerdo que me daba muy duro porque yo decía, ¿será que estoy yendo por el camino correcto? Es decir, ¿será que yo debería estar participando de esta conversación como lo están haciendo ellos? Que se veían todos muy emocionados porque era una cosa nueva, evidentemente estaban empezando su carrera empresarial y me acuerdo de haber sentido ahí inseguridad, porque cuando un negocio está empezando no hay resultados que te respalden y eso es supremamente delicado porque, claro, sos mucho más sensible a las críticas. Cuando vos ya tenés resultados
y sí, aquí de pronto sí me estoy refiriendo mucho más al lado económico. Cuando vos ya tienes resultados económicos que te respaldan, digamos que ya estás más fuerte y más robusto para soportar ciertas críticas. Pero cuando un proyecto está empezando, que evidentemente ningún proyecto, o bueno, muy pocos, desde el día uno empiezan a dar resultados que te permitan tener como esa confianza, uno es mucho más débil, ¿no? Mentalmente en ese sentido. Entonces, eso me acuerdo que fue muy... Es decir, tuve que tener la cabeza muy fuerte en ese momento para decir, no, yo sigo por aquí a pesar de que estoy viendo que estos están yendo por otro lado y les está yendo muy bien y todo. En algún momento lo mío va a dar resultados. Y sí, y una otra experiencia de pronto un poquito mucho más directa, y vuelvo a lo que decía antes, que no necesariamente esos comentarios que recibís que te desestabilizan vienen en forma de crítica agresiva y grosera, o de personas que de pronto, digamos que no te aprecien. Muchas veces vienen incluso de la gente que te quiere, porque lo que decíamos antes, la gran mayoría de gente emprendió un camino distinto y saben cómo funciona ese camino y muy seguramente les ha ido muy bien por ese camino. Entonces quieren acercarte a eso. Y entonces me acuerdo una vez conversando con un amigo que me dijo, pero vos te ves dando clases de italiano por el resto de tu vida. Y eso fue, digamos que un comentario, vuelvo y digo, no es malintencionado, porque viene de parte de un amigo, porque viene de parte de una persona que se preocupa por vos, pero sí te pone a dudar y te dice, ¿será que yo sí me voy a quedar digamos, en esto todo el tiempo sin ver unos resultados que se acerquen al motivo por el cual lo empecé, que era esa flexibilidad de la que hablábamos? Entonces, claro, para vos hoy tener un presente cercano a lo que una vez te imaginaste, tenés que pasar por un tiempo en el que no vas a ver esos resultados. Pues mira que me acordaste que cuando yo ya estaba empezando Amazónica, pues no mucha gente sabía, no porque yo lo estuviera escondiendo, simplemente pues porque era algo que yo estaba haciendo. Y una vez le conté también a un amigo mío y me dijo, pues vas a vender cholados. Sí. Me lo dijo en el mismo tono que te dijeron a vos lo de que si ibas a ser profesor de italiano. Y yo me acuerdo que para mí también fue, mejor dicho, una crisis mental. Pucha, en verdad, ¿será que sí iba a vender cholados y quién va a comprarlos? O sea, fue como una cachetada así muy, muy frontal, pues, que me puso a pensar muchísimo. ¿Cómo la manejaste vos? O sea, ¿qué hiciste? Yo seguí, o sea, digamos que eso me quedó ahí como en segundo plano en mi cabeza, y lo más delicado tal vez era que en ese momento yo no tenía como una respuesta para decirle, no, mira, es que yo tengo estructurado este plan de acción que me va a llevar en algún momento a tener más profesores y a poder dar más clases y a yo irme, digamos, distanciando un poquito del tema de las clases, aunque te digo que a mí dar clases me fascina. O sea, yo muchas veces en los cursos organizamos clases extras que no están previstas dentro del programa, porque a mí, yo te digo, si tengo 2 horas libres en las que mi esposa está trabajando y yo estoy solo en la casa, no tengo ningún problema en dedicárselas a enseñar, que es algo que me encanta. Pero no tenía en ese momento como una respuesta sobre un plan de acción para llegar a ese momento en el que yo no diera clases todo el tiempo. Entonces, no, yo simplemente como que me tapé los oídos y seguí a ver para dónde me llegaba, sí, para dónde me llevaba. Que yo creo que a veces esa es como una terquedad sana. Así es. Como que yo le trato de explicar esto muchas veces a los emprendedores y les digo, 90% de la gente te va a decir o que estás loco o que la idea no es tan buena. Ojo, ¿no? O sea, hay que escuchar, hay que saber escuchar, pero también hay que saber como que confiar en tu visión y en que tu plan, así no haya mucho plan, tiene sentido. Que entiendo lo que tú dices, uno a veces lo confrontan y uno como emprendedor dice, pucha, ojalá yo tuviera la respuesta súper profesional, un PowerPoint de 15 páginas mostrándote exactamente qué va a pasar, pero a veces es suficiente con haber identificado una oportunidad de negocio y saber que la puedes abordar bien. Sí. Eso que decís sobre esa habilidad de discernir en las opiniones es también fundamental. O sea, uno no significa no escuchar a nadie, porque evidentemente hay muchas cosas que no se saben y que muchas veces te dan ideas muy útiles, pero tampoco escuchar a todos. Exacto, hay que como que saber escuchar. Es difícil. Y no hay como una fórmula, ¿no? Como decir, o sea, si vos seguís esta fórmula, escuchar al que tienes que escuchar y no escuchar al que no tienes que escuchar, no, es una cosa que hay que desarrollar y
muy respaldada por la confianza en uno mismo. ¿Qué le dijiste al que te dijo lo de las clases de italiano hoy en día? ¿Lo has vuelto a ver o qué te dice hoy en día? Claro, somos súper amigos. ¿Y qué te dice? Pues de las últimas conversaciones que hemos tenido es intentar yo acercarlo a él a la vida que estoy llevando, que también es como una especie de... Como la ironía. Claro, es una ironía como que se cierra el círculo de una historia ahí que empezó hace mucho tiempo y que sin saberlo, digamos que nos llevó a situaciones de vida pues que para mí es muy satisfactorio, ¿no? De alguna manera poder yo estar hoy ocupando esa posición de darle consejos o de alguna manera acercarlo a lo que estoy viviendo yo. Irónicamente, a mí me pasó muy parecido. O sea, al final, él me decía, hubiera invertido. Y yo decía, qué loco, ¿ah? O sea, como que uno sí, no sé, son como las vueltas de la vida también. Creo que el mensaje es que uno también tiene que confiar en uno, lo que tú dices ahorita de confianza, o sea, es de esa seguridad de, yo sé que este proyecto vale la pena, yo sé que le estoy metiendo el 100, eso no garantiza el éxito, obviamente, ojalá fuera así de fácil, pero sí garantiza tu compromiso. Sí, sí, así es. Bueno, contame, hablando un poquito otra vez de vos, ¿cómo es hoy en día tu vida? O sea, ¿cómo organizas tu vida, tu trabajo en el presente? ¿Cómo es ese estilo de vida que tanto digamos que, trabajado por llegar? Bueno, yo intento siempre levantarme temprano, resolver lo más rápido posible temas de ejercicio y actividad física, que es algo que yo asocio mucho como al bienestar. Ah, bueno, hay otra cosa de pronto que vale la pena mencionar, y es que yo tengo diabetes, tengo una enfermedad de base que adquirí de manera genética, que de cierta forma me obliga también a acercarme a un estilo de vida bastante sano. Entonces sí, eso, intento hacer siempre ejercicio todos los días. Una vez que salgo de esa parte de ejercicio, veo qué tengo que hacer en mi agenda, digamos, de cara a Parliamo. Y, y a qué digamos que se limita eso muchas veces, es como organizar el plan de la semana sobre cómo llevar las clases con los profesores, hacer mucho seguimiento a cómo están yendo las clases de cara a los estudiantes, las percepciones que están teniendo los estudiantes frente a los profesores, frente al producto, lo que ya hay, intentar mejorarlo. Y hay un tema que yo creo que es muy importante para los emprendedores y es, bueno, al menos esta es mi experiencia, no hacer muchas cosas al mismo tiempo. Ese es un consejo que yo daría, que yo sé que no todo el mundo está de acuerdo, pero ¿por qué lo digo? Cuando vos estás 100% focalizado en un proyecto, vos todo lo que ves y percibís en tu entorno lo asocias a eso y de ahí nacen las mejores ideas. No sé qué ideas. De ahí nacen las mejores ideas. ¿A qué me refiero? Cuando vos vas caminando por la calle y ves cómo una empresa que no tiene nada que ver con la tuya resuelve un problema, vos eso lo llevas a tu empresa y de pronto resolves un problema que estás teniendo actualmente. Si vos estás pensando en múltiples cosas al mismo tiempo, esa misma experiencia muy probablemente se te pasa y no encuentras la solución que estabas buscando para la empresa que estás intentando sacar a flote. Entonces, a mí, digamos que me ha funcionado y uno siempre habla desde lo que le funcionó. Probablemente otros opinen distinto, pero yo sí creo que dedicarse 100% mentalmente a algo hace que la cosa tenga más probabilidades de tener éxito. Hay otra parte de tu historia que me llama la atención ahora que te escucho, y es que vos no sos un emprendedor de esos de empecé con 20 millones de dólares de inversionistas y me metieron 3 bancos una plata y entonces tengo un equipo de 75 personas y metíamos en publicidad yo no sé cuántos miles y miles y miles de dólares al mes o millones de pesos. Vos en verdad tenés una historia mucho más parecida a lo que pues en inglés se dice bootstrapping, que en español básicamente, o la traducción sería como emprender con las uñas. O sea, con las uñas y a lo que hay, que entre otras también me identifico porque Amazónica empezó así. Necesitábamos 100 y teníamos 90. O sea, era cómo nos inventamos los otros 10, porque también eran esenciales, ¿no? Yo creo que la mayoría de los emprendedores tienen esta historia. O sea, yo no creo que la de los 25 bancos invirtiéndote y el fondo de capital privado es la más común. Y es más, solo es para personas que ya han tenido cierto nivel de acceso a ese mundo.
¿Cuál es tu recomendación? Y contanos un poco de esa experiencia. ¿Cómo fue empezar así? Y a los emprendedores que están intentando empezar, pero que no tienen toda la plata o no tienen todo resolucionado, ¿qué les dirías? ¿Cómo fue lo tuyo? Sí, yo creo que hay tres puntos a tocar ahí en esa, comparando ambas experiencias. Lo primero es que empezar así como emprendedor con las uñas tiene una ventaja enorme y es que te obliga a conocer de varios campos, ¿no? Cuando vos no tenés como esa plata para contratar gente que te resuelva problemas en distintos campos o departamentos de la empresa, vos tenés que volverte el experto en los distintos puntos y eso te hace mucho más conocedor y mucho más hábil a la hora de resolver problemas cuando ya estés en un nivel más alto que puedas contratar gente que lo resuelva, porque sabes qué es lo que hacen y construir sistemas. Eso de construir sistemas creo que es fundamental para una empresa. O sea, ¿a qué me refiero con construir sistemas? Cuando vos estableces las reglas con las que funcionan ciertas partes de tu maquinita, vos ya puedes salirte de ahí y buscar una persona que siga esas reglas de ese sistema, pero vos ya sabiendo, digamos, con total autoridad cómo está establecido ese sistema. Entonces, eso creo que es una ventaja importante del ser emprendedor con las uñas, como estamos diciendo, que te obliga a empaparte de todo. Cosa que de pronto no sucede en el otro escenario, digamos, cuando ya te entra de entrada un capital enorme y puedes ya darte el lujo de encontrar esas piezas que te resuelvan problemas que vos no sos capaz de resolver. Evidentemente es mucho más rápido hacerlo de la otra manera, o sea, empezar ya con un... Con billete. Claro, con billete eso, digamos que te potencia y te acelera el proceso, pero no todo el mundo tiene como sabe cómo hacerlo. También te pone unas presiones distintas, automáticamente ya no sos el dueño de toda la compañía, porque si hay alguien que entra invirtiendo, pues vos tenés que diluirte y perdés, digamos, perdés representación en cómo la empresa está distribuida, pero pues sí hay unas ventajas enormes de cara al crecimiento de las posibilidades de hacerlo. Entonces, y el tercer punto que iba a tocar, digamos que el primero que toqué fue las ventajas de hacerlo con las uñas, las ventajas de hacerlo, digamos, con una inversión importante al principio, y lo tercero es el momento de vida, y ahí sí no siempre se puede hacer así. O sea, no sé si, es decir, se requiere de muchísimo más compromiso, muchísimo más energía, muchísimo más esfuerzo ser un emprendedor con las uñas, cuando ya tenés responsabilidades importantes a tu cargo que de pronto no te permitan, digamos, darte esa flexibilidad en de pronto este mes no me va a entrar mucha plata porque estoy dedicándome a esto. Esa pela. Claro, ahí yo creo que radica gran parte del tema digamos, de encontrar el momento para emprender, porque es mucho más fácil emprender cuando vos sos joven y de pronto no tenés muchas responsabilidades a tu cargo, que ya teniendo cierta edad y de pronto una familia por la que tenés que ver y tenés que responder. Entonces, al final creo que mucho del éxito de un emprendimiento radica en el momento en que vos decidís emprender. O sea, cuáles son las condiciones, las circunstancias que te están rodeando en ese momento, si es factible o no hacerlo. Porque muchas veces vos tenés la idea correcta, tenés la motivación y todo, pero el momento no te acompaña y eso... Que creo que el momento del contexto es como ese factor X que también es súper importante. O sea, de pronto, no sé, o sea, lo que en inglés se dice el timing, que funciona con las personas, con las amistades, con las relaciones románticas y con los negocios también. Las cosas tienen un timing. De pronto haber traído, no sé, yogur griego a Colombia para supermercados hace 20 años hubiera sido prematuro. Pero hoy en día las empresas que llevan en los últimos 5 o 10 años haciéndolo, la están toteando. De Yamu, hasta Alpina ya tiene una marca de yogur griego. Y es porque lograron entrar en el momento justo que el mercado también está preparado, ¿no? Entonces se trata no solo de tu contexto individual, sino el contexto país o sociedad. Sí, o mercado. Bueno, esta es la pregunta clave en Copiloto. Aunque creo que yo ya entendí con todo lo que has dicho más o menos qué es, pero me gustaría que nos contaras qué significa ser exitoso para vos. Sí, a ver, para mí ser exitoso creo que es tener mayor poder de decisión. Ahí yo creo que radica el éxito. Y el poder de decisión no te lo da siempre la plata. Muchas veces el factor que determina qué tanto vos puedes decidir sobre una situación o no es el tiempo, las posibilidades que tenés sobre manejo de tu vida. Entonces ahí está para mí el éxito. O sea, entre más posibilidades de decisión tengas, más exitosos sos. Bueno, Chiqui, y para cerrar, si le pudieras dar un consejo a los emprendedores que te escuchan hoy, ¿cuál sería? Si yo pudiera darle un consejo a los emprendedores es
sí tengan un plan a largo plazo, digamos, puede tener utilidad en el desarrollo de la empresa, pero no se amarren mucho a él, porque en el camino eso va cambiando. Y lo voy a vincular un poquito a... Yo también hice mi tarea, yo también me vi el primer video, el primer episodio del podcast, los vi, y lo voy a vincular a lo que contaba sobre la anécdota de la culebra, de hacer las cosas como una culebra. Y yo creo que, aparte de hacerlo con el sentimiento y con lo que uno en ese momento percibe, no siempre tan racionalmente, creo yo que también hay escondido en esa anécdota o en esa metáfora un tema del corto plazo. Y es ver las cosas, sí, hacia un objetivo que se va a dar en el largo plazo, pero hacerlas en el corto plazo es lo que te va a hacer acercar allá. ¿A qué me refiero? Puede que hoy no parezca tan importante llamar a esta persona que estaba interesada en las clases de italiano porque es solo uno, pero esa llamada vos no sabes en qué va a terminar. O sea, no sabes si esa persona te va a abrir las puertas a una empresa que te va a traer cientos de clientes. Entonces, cuando vos haces pequeños pasitos en el corto plazo, después de mucho tiempo y después de muchos pequeños pasitos, mirar para atrás y darte cuenta que esos pequeños pasitos te acercaron al objetivo final, es muy gratificante. Entonces, sí, no hacer mucho overplanning, que es básicamente pensar más de lo que se necesita o planear más de lo que necesitas, porque el mismo camino muchas veces, todas esas hipótesis con las que vos partís, te las destruye y te das cuenta que de pronto la cosa iba por otro lado. Entonces sí, yo creo que es sí tener un objetivo grande a largo plazo, pero ser muy intuitivo en los pequeños pasos que se dan, que te van acercando a eso y que muy rápidamente te pueden cambiar el camino que tenías previsto inicialmente. Entonces, ejecutar, saber escuchar lo que te dice el mercado y tu empresa y poder, digamos que dirigir el buque hacia esa dirección. Exacto, ser flexible en lo que el entorno te está mostrando y ser también humilde en aceptar que lo que tenías previsto inicialmente de pronto no era y hay que cambiar el rumbo. Pues ya lo escucharon a Chiqui, en verdad un teso, te felicito por tu éxito, es una historia de emprendimiento espectacular. Yo he estado en tus cursos, me ha encantado, es más, quiero volverlo a retomar porque yo sueño con hablar italiano perfecto, ese es mi digamos que, sueño frustrado lingüístico. Te agradezco por tu tiempo, despedite in italiano, pues, decirle a la gente. È stato un vero piacere essere qui con Amiel, poter parlare di tutte queste esperienze che sono sicuro che vi aiuteranno e niente, spero di poter essere stato di aiuto per molti di voi. Quindi grazie mille. Chao pues.